Vamos a analizar lo que contiene el paquete económico 2025. Para ello saludo con mucho gusto a Alberto Bernal, él es director de Estrategia Global, XP Investment o XP Investment. Muy buenas tardes, qué gusto me da saludar, Alberto. Bienvenido al Financiero Televisión. Omar, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Tú sabes que para mí es un placer siempre estar contigo. Gracias, el gusto es nuestro, Alberto. Pues muchas cosas que analizar de este pronunciamiento del secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. De entrada, me gustaría hacerte una primera pregunta, Alberto, respecto a su pronóstico de crecimiento en cuanto al Producto Interno Bruto. ¿Lo consideras adecuado, viable o es optimista? Es optimista, sin duda alguna. Pues mira, está muy por encima de lo que espera el Banco Central, está bastante por encima de lo que espera la mayoría de digamos, casas de Wall Street y calificadoras, etcétera. No va a ser fácil llegar a ese crecimiento, entre otras cosas, porque, pues, Omar, tenemos un nivel de incertidumbre todavía muy importante sobre qué se viene con las nuevas políticas del presidente electo Donald Trump, por ejemplo, un tema importante. Y porque si hay un rezago, eso te lo puedo contar yo personalmente, Omar. Nosotros en XP organizamos una reunión en Washington todos los abriles y octubres en conjunto con, pues, mientras ocurren las reuniones del Fondo Monetario Internacional, y tenemos una cantidad de reuniones con inversionistas institucionales. Y cuando yo hablo con ellos en estas reuniones cuando hablé hace un par de semanas en Washington con muchos de ellos, sí hay un nivel bastante importante de incertidumbre con lo que pueda suceder en el futuro por la aprobación de esta reforma constitucional al sector judicial, ¿no? Entonces es un tema que todavía sigue siendo muy candente y que tiene a la gente pensando sobre el futuro institucional del país, y eso es una mala noticia para el crecimiento. Claro, es correcto. Ahora, Alberto, sobre el paquete, ¿qué opinas sobre las estrategias, las apuestas? Se le va a dar dinero a esas empresas del Estado importantes, Pemex, CFE, pero mucho de ello va hacia la deuda. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo visualizas estas apuestas por parte del gobierno federal? Pues mira, el House View de XP es que es un esfuerzo loable desde el punto de vista de la disminución del gasto público. Haciendo el cálculo, nosotros tenemos un número de 1.8 de disminución del gasto público en el término de contra PIB. Es un esfuerzo importante. Como te digo, un poco optimistas las expectativas de crecimiento de la economía y por lo tanto de recaudo, pero digamos que, a ver, sí son optimistas, pero no son locas, eso hay que decirlo. Entonces es un evento loable. Ahora, lo difícil acá es que, por ejemplo, va a ser difícil mantener esos recortes a futuro, sobre todo ese recorte en defensa, por ejemplo, es un recorte bastante importante. Y entonces la visión que seguimos teniendo nosotros en la institución nuestra es que de todas maneras sí va a tener que haber una discusión a futuro sobre una reforma fiscal adicional para poder pagar todos estos gastos que la presidenta Sheinbaum quiere tener, o alternativamente tener un escenario, pues, muy positivo de una aceleración económica adicional que te ayude por el lado del recaudo. Pero insisto, acá tenemos un problema de incertidumbre doble, porque no sabemos qué va a pasar con la presidencia de Donald Trump, que podría ser negativa en algunos casos para México, ojalá que no, pero no sabemos realmente. Y como te decía, pues la incertidumbre adicional que se siente en el mundo corporativo después de esa aprobación de esa reforma, que yo te puedo decir que es casi unánimemente vista, con bastante sesgo negativo en todo lo que tiene que ver con el sector financiero y empresarial. Así es una incertidumbre que se ha gestado desde los últimos meses y se suman estos otros elementos políticos como la elección, el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, que genera, por supuesto, incertidumbre en el y corto plazo, por supuesto mediano, dependiendo de cómo vaya gestionando estos elementos el gobierno mexicano. Ahora, los programas sociales es una de las grandes apuestas, no solo de este gobierno, desde el gobierno anterior. Ahora está aumentando estas ayudas sociales a un sector de las mujeres adultas mayores. Ya decían en la estadística, más o menos un poco más de 1 millón de mujeres estarán beneficiadas. ¿Cómo lo ves, Alberto? ¿Cómo se ve desde XP este tipo de apoyos y qué tanto está mermando
la apuesta a otro tipo de productividad. Este gasto, pues prácticamente etiquetado, ya está en la Constitución, es decir, no se puede modificar a menos que haya un proceso, por supuesto, legislativo. ¿Cómo lo ven, Alberto? Pues fíjate que, Omar, nosotros cuando conversamos con los stakeholders de México, que básicamente son los que tienen los bonos, los que tienen las acciones, los que tienen apuestas en el peso mexicano, etcétera, en Wall Street, en Brasil, en Londres, ese inversionista realmente no es que se preocupe específicamente por las partes específicas del presupuesto, sino más bien por el número. Digamos, la expectativa era que si iba a ser un déficit 4,5, si iba a ser 4, si iba a ser 5, 3,9, etcétera. Eso era lo que estaba, digamos, las incertidumbres que se movían en el mercado. Yo creo que, insisto, y esto, por ejemplo, es muy importante con lo que pasó con las calificadoras de riesgo también. O sea, aquí la preocupación desde el punto de vista del sector financiero y del buy side, digamos, de los fondos gigantes en el mundo que compran activos mexicanos es la situación claramente muy complicada financieramente hablando de Pemex, que claramente, o sea, sin ayuda del gobierno, pues simplemente Pemex es una empresa que está quebrada literalmente. Lo mismo, o sea, con la CFM, o sea, todos estos temas que en cierta forma el mercado y los inversionistas ven como un gasto ineficiente que le quita mucha capacidad al gobierno de México para invertir en cosas mucho más productivas como, otra vez, ayudas a las mujeres, a mejor educación para los pequeños, alimentación para los niños de sub 2 años, etcétera. Todas esas cosas que deberían ser las prioridades totales en vez de tener que meterse el bolsillo al drill para tratar de ayudar a la petrolera mexicana, que claramente está teniendo un problema brutal de eficiencias, ¿no? Entonces son temas que son digamos que cuando yo hablo con los inversionistas, en cierta forma es como una visión de que, o sea, tan cerca a Estados Unidos, México, pero desafortunadamente no se logra ese paso adicional para hacer una economía que podría estar creciendo muchísimo más fuerte. Es como una visión de oportunidades perdidas. Esa básicamente es la visión que tienen la mayoría de los inversionistas internacionales que siguen muy de cerca a México. Claro, estoy de acuerdo. Ahora, en este contexto, ¿cómo ves el valor del peso versus dólar? Se ha ido encareciendo el dólar en los últimos días, en las últimas semanas. ¿Crees que tenga alguna correlación en cuanto a esta presentación de la estrategia fiscal, bueno, del paquete presupuestario para el próximo año respecto al valor peso dólar? Mira, yo creo que el mercado reaccionó bien en cuanto a esto. El mercado está recibiendo bien este paquete. El deterioro en el valor de la moneda ahí se ve clarísimo, Omar, eso se ve clarísimo. Apenas se aprueba, apenas las elecciones muestran ese resultado tan apabullante a favor de Morena, que le da la mayoría calificada, el mercado se comenzó a preocupar por esta reforma judicial. Y ahí comenzó, digamos, el éxodo de mucho dinero que estaba invertido en México. Tú ves la gráfica perfectamente el día de las elecciones a los niveles actuales. Ahora, yo te confieso una cosa. Yo pensé que con la victoria de Donald Trump, el peso mexicano iba a perder más valor del que perdió. Y enhorabuena que no lo ha perdido. Claramente, quizás el mercado le esté dando el beneficio de la duda a la segunda administración de Trump y la relación simbiótica que existe entre México y Estados Unidos. La verdad es que Estados Unidos puede ponerse muy agresivo con México, claro, pero Estados Unidos necesita la ayuda de México para arreglar el problema migratorio que claramente está salido de causa en este momento. Entonces yo creo que el mercado en cierta forma lo que está pensando es que deberíamos pensar que hay espacio para una relación, para unas conversaciones más cercanas, más lógicas desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos y los intereses de México, y por eso quizás ha habido un menor movimiento. Pero si hubiésemos hablado el día antes de la elección, ¿no, Omar? Y tú me dices, ¿qué pasa si gana Donald Trump? Yo te digo, el peso mexicano se va a 22 en 2 segundos. Y fíjate que no sucedió. Pues qué bueno que no acertaste, Alberto. Muchas gracias, muchas gracias.